Hoy vamos a adentrarnos en la famosa Chacarita, zona roja de aquí de Asunción, en teoría el barrio más peligroso. Hemos decidido venir y ver con nuestros propios ojos. ¡Ay, señor! Problema grave. ¿Pero esto cuando sube el río? ¡Chao! Madre mía. ¡Qué peligro! Que la solución no es ni meterse en drogas, ni meterse en crimen, ni robar. O sea, no, la solución es esa. ¿Por qué creéis que el gobierno no quiere invertir dinero en arreglar, en reformar? Iniciamos sin depender del Estado, porque también muchas veces te censuran. ¿Qué hay de interesante? ¿Qué hay por ver? Porque se ve que también tiene un gran patrimonio cultural histórico. Y también se elige al rey de los feos. De los De los feos. feos, sí, sí. Dios mío. Esto solo lo he visto yo en las películas. Nosotros no creemos lo que dicen por ahí, nosotros vamos y lo vemos. Vamos a investigar qué pasa en la Chacarita. ¿Por qué se alojan en zonas inundables? ¿Qué sentido tiene construir edificios en zonas inundables? Esta zona no es inundable, por ejemplo. Esta zona es una zona donde pasa el agua, pero no se inunda. Las zonas inundables hoy día más o menos viven 3.000 a 3.500 familias y es el resultado de una migración interna del campo a la capital por no tener desarrollado en el campo, en el interior del país, no tener sistema de salud, no tener trabajo o empleo o no tener un sistema educativo de calidad. Entonces muchas familias desde hace mucho tiempo migran del campo a la capital buscando esa vida más digna. ¿Y la consiguen? Muchos sí, muchos la consiguen. Hoy día en la Chacarita vivimos 15.000 familias, unas 75.000 personas, donde tenés abogados, contadores, administradores. Muchos trabajan en el Lido Bar, en el Bolsi, como cocineros, cocineras. Hay de todo. La Chacarita siempre ha prohibido de mano de obra y profesionales para el Centro Histórico de Asunción y otras ciudades también. Vale, o sea, realmente es un barrio amplio que tiene como muchas caras diferentes. No es que sea la Chacarita, todo gente súper pobre o gente que está metida en las drogas, o sea, no es que sea así, es que hay una variedad de personas, depende de la zona donde viven. Entiendo que es un barrio más grande de lo que tenemos en mente. Claro, la Chacarita hoy día, la gran Chacarita son como 350 hectáreas. Nosotros vamos a recorrer parte de esas 350 hectáreas, son 45 hectáreas de la parte histórica de la Chacarita. Y como te decía, aquí hoy día conviven 15.000 familias, unas 75.000 personas más o menos, y tenés 5 clases sociales desde el punto de vista económico. El de la alta alcurnia, el que vive de la herencia de sus familias, el empleado público, que trabaja en los ministerios, en el palacio. Luego tenés el empleado privado, que trabaja en empresas privadas, no sé, desde venta de autos, concesionaria de autos, hasta buffet de abogados o supermercados o oficinas, ¿verdad? Luego tienes el emprendedor, que como en Paraguay, el 80% más o menos de Paraguay es de emprendedurismo. Y luego tienes las familias que sobreviven con $1 o $2 por día. Claro. El gran problema son los medios que instalan el discurso de solamente lo negativo. Entonces nosotros por eso como Chacatur salimos a decirle, hey, está la otra historia. Están las familias que trabajan, se esfuerzan todos los días. Claro. Aquí a las 4 de la mañana la gente ya comienza a ir a trabajar. Va a estudiar, a trabajar, llegan a las 6, 8 de la noche de su trabajo. Sí, que no todo es crimen, lo que pasa es que lo que vende es el crimen y es lo único que se enseña. Ese es el tema, que al final la gente ve la televisión y a mí me dicen es que solo muestras la parte positiva y cada día hay una criminalidad brutal en Paraguay. Luego miras los datos oficiales y no es cierto, no hay un índice de criminalidad alto en Paraguay. Lo que pasa en la Chacarita pasa en cualquier barrio de Paraguay. Este es el primer hotel con agua caliente de Paraguay. Es una construcción italiana, diseño arquitectónico italiano. Es una familia que invirtió como $200.000 para refaccionar el espacio y transformarlo en un centro de eventos. ¿Y la estación de tren aquí al lado? La idea es que de vuelta el tren de cercanía llegue a esta estación central, vuelva a funcionar como una estación central. Esta es una posibilidad. La otra es que el Parque Caballero sea la estación. Hay dos opciones. Pero en principio la prioridad es que la estación vuelva a ser estación central. Y esta estación comenzó a construirse el año 1857. Tiene 3 tipos de diseño arquitectónico: italiano, francés e inglés gótico. ¿De quién depende esto? Porque tenemos muchas ganas de que se pongan manos a la obra y que reformen esto, ¿eh? Tenemos muchas ganas de ver esto funcionando otra vez. Y esto también depende de la gente de FEPASA, que están trabajando justamente con la gente de, creo que los árabes, que son unos inversores, más el gobierno central, que van a invertir dinero, son varios millones de dólares, más el aporte de un préstamo de $100 millones del Banco Mundial también, que van a invertir en todo el centro histórico, parte de la estación de tren y parte en el Parque Caballero, y en la Chacarita van a construir 750 viviendas más o menos. ¿Vale la pena invertir a día de hoy aquí en el centro histórico? Yo creo que sí, o sea, hoy día capaz los precios están mucho más accesibles que el centro corporativo, por ejemplo.
y hay que darle vida. La idea con todo esto que estamos haciendo nosotros es también darle vida de nuevo al Centro Histórico de Asunción, que tiene mucha historia y tiene mucha riqueza desde el punto de vista cultural, arquitectónico. Se habla de nuevos ministerios que van a hacer, nuevas oficinas, se habla de los hangares que los van a rehabilitar para hacer espacios de ocio, gastronómicos, todo esto. Hay intenciones, hay ganas de generar cosas, Claro. ¿verdad? Pero son procesos. Y cuando depende de la parte política también lleva un proceso mucho más largo. Como ya estarán sintiendo ustedes, ¿verdad? Paraguay tiene un tiempo muy diferente a otros países. Todo es mucho más lento. Sí. Todo el mundo te dice que sí. Sí, todo el mundo te dice que sí y luego es que no. Nosotros también hemos aprendido cosas de los paraguayos muy buenas, a tomarnos las cosas también con un poco más de calma, a ser mucho más amables. Yo muchas veces lo que le digo a la gente, si quieres conocer la esencia del paraguayo, y tenés que conocer la Chacarita. Porque aquí hoy día, en la Chacarita, viven familias de todas las ciudades de todo el Paraguay. De todo, o sea, desde Ciudad del Este, Hernandaria, Caguazú, Oviedo, del Chaco. También tienes descendientes de afrodescendientes, italianos, franceses, ingleses. Que hoy día Sí, sí, mezcla cultural a tope Sí, sí, aquí. sí. O sea, también hay europeos por la Chacarita. También, vas a ver. En este caso, tienes el primer mural inclusivo. Este es un profesor, el profesor Prudencio Vidal Zelaya. Él fue excombatiente de la Guerra del Chaco y fue profesor de contabilidad. Esta fue su vivienda, su hija Sara aún vive aquí y este es el primer mural inclusivo. Realmente llegarán 1000 murales. Hasta ahora tenemos 78 murales. Hoy existen 3 proyectos de muralismo y nos pusimos la meta de transformar la Chacarita en la galería de arte mural inclusiva más grande de Latinoamérica y del mundo. El proyecto de Chacatur comenzó hace 12 años como idea y nunca ha pasado nada. Existe lo que llama el control social. Es la misma comunidad la que te cuida. Eso me gusta mucho, que la propia gente sea la que cuida los unos de los otros. Pienso que la gente, el valor que tiene la sociedad justamente es ese, ¿no? De no tener que depender de un policía que te multe o que te detenga para que te tengas que comportar bien. Es Totalmente. como, vamos a ver, no hagas daño a los demás y ya está, no es tan difícil. Claro. ¿No? Es como, no robes, no mates, no sé, no es tan complicado. Y ¿Por sería qué? ¿Por qué se espectacular. abandonan estas casas? Porque los dueños se desentienden y ya está. Bueno, esto fue la casa de un expresidente de Paraguay llamado Liberato Rojas. Fue la casa del padre que fue expresidente de Paraguay. Duró 3 meses como presidente. Vaya. Paraguay tuvo una época de 40 años de inestabilidad política. En este caso, este fue el señor Liberato Rojas, un expresidente de Paraguay. Y de la Chacarita surgieron 4 expresidentes. Y luego fue la casa de un general ruso que compró esta casa. Esta casa también hay diseño Un general arquitectónico. ruso. Sí. ¿En qué época esto? Esto estamos hablando de 1930 más o menos, que compra y vivió aquí, ¿verdad? Lo irónico de él es que él huye del comunismo, pero viene y se casa con una mujer paraguaya comunista. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué se El comunismo quedó? lo atrae otra vez. Sí, sí. ¿Y cómo se quedó la casa así? Y bueno, y murieron ellos, y hoy día los hijos tienen la herencia, ¿verdad? Pero es difícil mantenerlo. Entonces ahora recuperaron, después de un juicio que tenían, recuperaron la casa y ahora están viendo de refaccionarlo. Pero va a costar más o menos entre 500 y 800 mil dólares ponerlo en condiciones. Aquí el tema de los ocupas, o sea, esto se puede ocupar la casa y puede entrar gente. No pasa tanto como en Europa o otros países, sí. Pero hay zonas que sí, pero esto no, estos son propiedades privadas. Claro, pero aquí si entra alguien y se instala, se le echa y punto, ¿no? Claro, claro. Hay leyes que protegen eso, de la propiedad privada. Las galoperas son también un símbolo de la Chacarita. Son mujeres de la tercera edad que bailan una danza que se llama galoperas y otras guarañas, pero se mueven al ritmo de la música. Nosotros le llamamos por eso mujeres de corazón libre, porque no son de academia. Ay, qué bonito, mujeres de corazón libre. Y son de la tercera edad, fíjate, qué guay. Sí. Me encanta aquí que se les pone mucho en valor a las mujeres en Paraguay. Sí. Paraguay, o sea, es más, Paraguay fue reconstruida por las mujeres, ¿verdad? Sí. Luego de la guerra de la Triple Alianza, gracias a las mujeres Paraguay pudo reflotar como país. Ya si hablamos del tema de las madres solteras, estamos hablando del principio mismo de nuestra historia. Por ejemplo, los primeros habitantes de la Chacarita fueron los pueblos payaguáes. Y eran padres españoles que tenían mujeres indígenas que tenían 10, 15 hijos, pero no los reconocían. Entonces la madre tenía que alimentarlo, cuidarlo y educarlo. Qué mala gente, de verdad. Sí. No, a mí me parece fatal. Bueno, es por ahí ya. Ya, venían aquí a pasárselo bien y luego chao, ¿no? Hombre, mucho valor estas mujeres, pero vamos a ver, no hace falta dejar a las mujeres solas con hijos, ¿eh? La verdad es que los padres se pueden responsabilizar. Nos parece muy mal que dejéis a una mujer sola con hijos, en general en todo el mundo. Este lugar se transformó en un centro histórico, en un centro cultural,
fue parte de la BIAU, la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, que vinieron de España. Luego de 30 años de la creación de la BIAU, vinieron a la Chacarita y desarrollaron 12 proyectos comunitarios. Que por ejemplo, que estamos caminando ahora, es una entrada que ellos diseñaron. En este caso, es un arquitecto portugués que diseñó este ingreso. Luego vivió aquí el actor de cine, Rubén Socolán, que heredó esta vivienda que su madre le hereda, que es el hijo del general ruso. Y viene a vivir aquí, que fue la vivienda de Rosy Kram. Y esto fue rediseñado por la gente de la BIAU, representó a Paraguay en ese encuentro internacional. ¿Por qué está abandonado a día de hoy? Ahora está cerrado porque tuvo un problema de incendio abajo, ¿verdad? Entonces los hijos, por una cuestión de seguridad, lo mantienen ahora cerrado hasta poder repararlo. Bueno, es el presidente de la comisión vecinal, por ejemplo, aquí, y ahora está poniendo en condiciones el espacio, y tiene una pizzería aquí también. Ahí ponéis aquí las mesitas por la noche. Oye, yo quiero venir a comer aquí algún día. Sí. Qué bien. Yo te paso el número de Iván para que lo tengas. Claro. Estar directamente con él. Ay, sí, qué bien. Esto tiene que ser bonito por la noche. ¿Qué pones, arriba y abajo? Arriba. Qué bien. Ah, qué bonito, muy bien. Y aquí tienen los mejores atardeceres. Claro, esto tiene que ser... Anda, qué chulo, mira. Sí, sí. Rincones secretos, ¿eh? Históricamente siempre la Chacarita tuvo un 60% de la población se dedicaba a la construcción. Trabajaban en las represas de Itaipú, Yacyretá, edificios, barrios, casas, viviendas y mucha mano de obra es de la Chacarita. Y ellos mismos hacían los pisos, los domicilios a su gusto. Sí. Obviamente no cumple ninguna normativa ni... Claro, pero aquí ya se ve que no hay ningún tipo de urbanismo, de lógica ni de nada, ¿no? Es como cada uno se monta su casa a su bola y ya está. O sea, no creo que haya ninguna normativa municipal. Sí. Mucho es tierra pública, ¿verdad? Y otros le ganaron el terreno al río. ¿Pero qué política pública se puede implementar para que esta gente salga adelante? Porque darles dinero no es la solución. No, nosotros, por ejemplo, aquí en la Chacarita, entre todos, en la comunidad, trabajamos en el tema del emprendedurismo. Traemos talleres, cursos de gastronomía, de otros oficios, y muchos están tomando esas opciones y súper bien, ¿verdad? Ahí tenés un ejemplo, Iván, un emprendedor que trabajó muchos años en restaurante y dijo, no, para mí es mejor armar mi propio restaurante, mi propia pizzería, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso está pasando mucho en Paraguay. Lo que falta es eso, hacer un seguimiento y generar un apoyo sostenible para que sea sustentable en el tiempo los proyectos. O sea, la gente toma un curso de emprendedurismo con vosotros y ¿qué pasa con esa gente? ¿No sabéis qué pasa después? No, hay veces que hacemos un seguimiento. Por ejemplo, creamos la primera asociación de mujeres emprendedoras y hay como 40, 60 personas que se dedican a la gastronomía. Ajá. Muchas trabajan en empresas, otras tienen sus propios negocios. Muy bien. Sí. Es un proceso. O sea, de la noche a la mañana vamos a hacer un cambio que hace décadas fue abandonado. Entonces, y más aún sin inversión. Lo que nosotros hicimos fue como Chacatur conseguir amigos chefs que vinieran a dar cursos gratuitos o marcas para venir a dar cursos gratuitos para profesionalizarlos más. Qué bueno. Y cuesta. No, claro, o sea, nada se hace de la noche a la mañana, pero está súper bien de que haya estas iniciativas. O sea, nosotros no las conocíamos, por ejemplo, y pienso que es una cosa súper importante, ¿no? Eso de que la propia gente pues aporte ese conocimiento a los compañeros del barrio para que salgan adelante, justamente. Que la solución no es ni meterse en drogas, ni meterse en crimen, ni robar, o sea, no, la solución no es esa, la solución es montar negocios. Monta negocios, crea valor, detecta una necesidad y soluciona con un servicio. Esa es la mentalidad. Totalmente, sí. No, nosotros aquí en la Chacarita estamos con esa mentalidad, la gente está con esa mentalidad. Por eso te decía hace rato al principio, el 80% de la Chacarita está compuesta de emprendedores. Claro. ¿Verdad? Están buscando la forma de ir adelante, están buscando de conseguir oportunidades reales para poder generar sus negocios, sus sueños, sus proyectos. Pero son procesos muy largos y tienes que tener una resistencia muy grande. Sí. ¿Por qué? Porque no tienes un gran acompañamiento de las políticas públicas para poder desarrollar eso. Uno va buscando. Nosotros, por ejemplo, ¿qué hicimos? Nosotros como Chacatur iniciamos sin depender del Estado. Claro. Porque también muchas veces te censuran. No, esto no puedes decir, esto puedes decir, ¿verdad? Entonces nosotros decidimos hacerlo de manera independiente, autosustentable y trabajar con la comunidad. Muy bien. Y como te decía también, o sea, la Chacarita es como cualquier otro barrio de Paraguay, con sus luces y sus sombras, con sus alegrías, sus tristezas. Pero sí veo que hablas mucho como de comunidad, como que aquí la gente se apoya mucho, ¿no? Hay como un ecosistema propio que si son de aquí, como tienen ese sentimiento de pertenencia. Totalmente. La Chacarita tiene ese sentido de pertenencia. Y también es uno de los únicos barrios donde aún vas a vivir y sentir... Vamos por acá. Es uno de los únicos barrios donde vas a sentir y vivir esa experiencia comunitaria aún.
¿Por qué creéis que el gobierno no quiere invertir dinero en arreglar, en reformar? ¿Por qué pensáis que no está invirtiendo capital en esto? Hay inversiones, ¿verdad? Pero no tantas como se requiere, ¿verdad? Ajá. En este, bueno, las viviendas que vimos arriba al principio sí tuvo una inversión de 17 millones de dólares. Yo creo que falta más visibilidad también y también hay una cuestión de interés, ¿verdad? El tema de bienes raíces, el tema de la costanera y cuestiones sociales y políticas. Claro, pero aquí mismo, o sea, se podría hacer, como habéis hecho ya, ¿no? El llamamiento a los artistas locales a que puedan pintar estos murales, que está súper bien. Sí, Pero claro, sí. luego esto también tiene un mantenimiento, las calles, o sea, un poco todo, ¿no? Que veo que hay Sí. partes que sí que están reformadas, partes que no. Sí, sí. Los barrios normalmente están administrados, gestionados por comisiones vecinales, son comisiones por sectores. Comunidades de vecinos. Exactamente, entonces cada uno va entonces manteniendo, cuidando el espacio también. Aparte de Iván, en la pizzería, ¿hay algún negocio más aquí operando? Hay varios, ahora vamos a entrar en la parte más donde vamos a sentir más el barrio. Esta es la parte Fantástico. más residencial, por decirlo Ajá. así. Esta zona, por ejemplo, se llama Posito. ¿verdad? Esto también fue parte de la inversión de la Biao, la intervención de la Biao. En este caso fue una arquitecta mexicana que desarrolló todo esto. El sistema inclusivo aquí, la escalera esta parte, todo lo que es de cerámica. Pero aquel puente, o sea, aquella escalera sí es una inversión y trabajo de la comunidad organizada. O sea, la comunidad construyó esa escalera, no el Estado. Porque muchas veces también vienen los proyectos del gobierno afuera, instalan proyectos, pero nunca está conversado con la comunidad. Entonces no funciona. Claro. Entonces no funciona. Entonces, en este caso de la Biao sí se trabajó con la comunidad, se construyó con la comunidad en base a las necesidades y a las problemáticas que la comunidad le iba transmitiendo. Hola, compa. Y una de las emprendedoras más emprendedoras de la gastronomía, la señora Norma. Hola, encantado. Mucho gusto. ¿Qué No, tal? gracias. Hola. Hola. ¿Cómo está, compa? ¿Qué tal hoy la cocina? Ah, Sí, todo- estamos, como siempre. Hoy tenía almuerzo al mediodía. No tengo más. Ah, Ya tengo todo. todo nido ya. Sí. Ah, buenísimo. Ahora hice arroz con pancho nomás ya para nosotros. Claro. Ya está todo. Bueno, que sea ese el mayor de los problemas, que esté todo vendido. Ya. Es el problema del día. Este fin de semana tengo un catering. ¿En Justamente serio? estoy buscando a alguien que se vaya conmigo con el tema de la música. Tienen un campamento. Ah, qué bueno. Y me voy a hacerle servicio de catering 2 días. Buenísimo. Hola, ¿cómo está? Ya. Sábado, domingo. Qué bueno, ¿dónde está pasando entonces? Sí. Esa es una cosa que siempre Gracias queríamos a que Dios. pase. Qué bueno. Sí. Fantástico, oye, pues Ella mucha, habla- mucha suerte. Sí. Lo que ella habla de Norma, Norma por ejemplo es de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de la Chacarita, Ajá. de la primera de la Chacarita. Una Y de lo de que las ella, primeras. sí, lo que ella habla del MUSI es el Museo de Ciencias, un museo creo que uno de los 3 en el mundo y el primero en Sudamérica, que está en la costanera, una de las entradas de la Chacarita. Tengo pendiente de ir ahí. Bueno, el MUSI, le está contando ella que ahora el MUSI les contrata a ella para hacer un catering, un servicio de catering. Claro. ¿Verdad? Porque le gustó Fantástico. mucho la experiencia. Entonces, una de las ideas que teníamos antes del principio de esa relación con el MUSI era justamente que las emprendedoras sean las que le provean el tema alimentos. Y ahora, escuchando la noticia, estoy más que feliz porque Claro, está pasando. enhorabuena. Qué bien. Eh, Qué bien. Cuesta, pero Sí. Poquito a poco. Así no va a comer. Nada es Sí. fácil, nada es No, fácil. no, Hay que no, trabajar, hay que esforzarse menos cuando somos de aquí. y sobre todo ser constante y ya está. Sí, no rendirse nunca. Sí. Las inundaciones ocurren aquí cada 5 o 7 años más o menos. La última inundación fue en el 2019, llegó hasta aquí más o menos el agua. Ostras. Eh, Claro. Y la escuela tiene que mudarse. Aquí hoy día estudian como 350 niños y tienen que buscar un espacio donde seguir enseñando. ¿verdad? Esta es la zona más baja, donde es más inundable. Mira qué mural más bonito. Estos son los primeros murales de una artista local llamada Carmen Mendoza. 2011, ella comienza este proyecto. Y esta técnica se llama esgrafiado. Es cemento húmedo y tallado. Cada 2 y 3 de febrero, aquí en este club se desarrollan las fiestas de San Blas, que se hace el baile Puinandí, que es el baile descalzo. Se elige la reina de las galoperas y también se elige al rey de los feos. De los De los feos. feos, sí, sí. The King Ugly, ¿verdad? Le llaman, sí. Y es una competencia Curioso. fuerte, ¿eh? Pues nada, y nos vamos ahí. Las galoperas recordemos que son señoras mayores, o sea, esto es... Esto yo lo quiero ver, ¿eh? Qué gracioso. Y este es el problema que tenemos, ¿ves? Un problema grave. Uf, madre Esto mía. porque por aquí no existe un sistema de recolección del municipio. Aquí en este punto ya no ingresa. Entonces esto mucho viene del centro, otro se colabora acá. Madre Lo malo es mía. que esto va a la bahía, contamina las aguas de la bahía y luego el río. ¿Cómo se soluciona esto? A ver. Y políticas públicas, sistema de recolección real,
¿verdad? Desde el municipio. Y a nivel individual no podemos hacer nada como ciudadano, cada uno con su basura. Se requiere una campaña, sí. Hay un proyecto que tenemos acá del Chacacoin que le llamamos, la idea es transformar la basura en un recurso. Aquí vienen camiones de la basura. Aquí no ingresa más, a este punto ya no ingresan. Ya no ingresan Hay un camiones de la proyecto basura. a nivel comunitario que se está haciendo, que hay 2 vecinos que comienzan a recolectar puerta por puerta, pero lo mantiene la misma comunidad. La comunidad paga para ese servicio, ¿verdad? Pero desde el punto de vista municipal, aquí no hay esa solución, ¿verdad? Tiene que ver con políticas públicas. Hay proyectos que estamos trabajando, pero, como te decía, requiere más inversiones. Pero estos son residuos de la propia comunidad que los tiran aquí, de la Chacarita, o viene de fuera, de fuera y también aquí se colabora, ¿verdad? O sea que simplemente no hay sistema de recolección en todo el barrio, ¿no? Entiendo. Una parte del barrio hay, otra parte no. Vale, ¿y por qué la gente que está en la zona donde no hay área de recolección no coge la basura y la lleva al área de recolección? Y yo creo que más bien porque no hay, aquí cerca no hay. Hay que ir muy lejos. Muy lejos. No hay sistema, no hay forma, ¿verdad? Hay ahora esto que estamos haciendo con los vecinos, que son 2, que van puerta por puerta, pero no dan abasto. Claro. Hombre, claro. La cantidad que se genera. ¿Cuántas familias habíamos hablado? 15.000 familias más o menos. Pues Claro, con es 2 que personas, ¿cómo es va a imposible, cubrir? claro. Eso es imposible. complejo. No, tiene que ser una política pública, desde el municipio mismo, del gobierno central, generar realmente un sistema que pueda ayudar a solucionar problemas. Bueno, pues nada, proyectos de startups y científicos. Aquí hay campo para correr, vamos. Sí, el que encuentre cómo reaprovechar la basura y hacer la materia prima para algo. Claro, sí. Nosotros le llamamos a un proyecto llamado Chacacoin, que es transformar la basura en un recurso y que eso genere una economía circular real, que vuelva a la gente esa economía. Claro, sí, 100%. Sí. Ay, señor. La gente que convive alrededor de todos esos desechos, ¿sabes? Por ejemplo, había una terraza que se veía gente comiendo al lado. Es o sea, esto ya es un problema de salud pública. es un problema de salubridad, ¿sabes? No es una cuestión solamente de basura, es una cuestión de problema de salud pública. Bueno, es que claro, la basura. Es que una cosa lleva a la otra, a la otra. Claro. Sí. Mira, fíjate aquí. A comer. Y aquí el lugar donde se almuerza, Mira qué bien, la señora creo que prepara, eso me decían, como 12 platos de comida por día, nada más. Los dos son multas, ¿verdad? Que la gente va y viene y compra. Y las empanaditas están a 1000 guaraníes. Qué bien huele. Sí, las empanaditas están a 1000 guaraníes. ¿Quieren probar? ¿Se puede pagar con tarjeta? La verdad que sí. ¿Se puede pagar con tarjeta? No creo. Hay cash. A ver, con las Parece que hay cash. Ahí está, 5.000 es ahí. ¿Cuál quieres? ¿Me creéis? Yo, pues, no sé. A 1000. Empanada 1000. ¿Y después qué más? Le mandó que 3000, este para allá más cada 2000. ¿De qué son las Yo quiero empanadas? uno de cada. De carne. Y tengo uno de pollo ahí. Pues de Yo carne tengo mismo. demasiado 3, yo quiero 3, probar 3 diferentes, venga. Qué bien, qué rico. Ah. Sí. Guau, qué bueno. Sí. ¿Está bueno? Y la señora que maneja ese negocio es una señora de 85 años. Toma ya, 85 85 años. Sí. Muchas de las que trabajan aquí han trabajado en restaurantes como el Lido Bar, el Bolsi. O sea, hay muchas profesionales formadas de alto vuelo. Y luego vienen acá a la comunidad y crean sus propios negocios. Claro. Ah, bueno, pero la chaca no se vende. Este fue una batalla del 2014 más o menos. Surgió ese cartel de la chaca no se vende. Porque hubo un intendente que quería crear como el Puerto Madero en la zona inundable, que era Bernardo Samaniego. Y el problema aquí, la comunidad no está ajena al avance de proyectos. Lo que piden es que se les tenga en cuenta. Claro. Y que trabajen participativamente. todo, pero incluyenos en el proyecto Claro. y veamos cómo podemos hacerlo juntos. Exactamente. Priorizar el lado social también, ¿verdad? Claro. Que el impacto sea también positivo para ellos. Exactamente. Eso también tiene sentido. Sí. Al final. Claro, porque mucho del temor es la gentrificación. Vos me preguntabas hace rato, ¿por qué la gente no va fuera de acá? Claro, pero al final el turismo también da mucho dinero. Claro. Sí, La sí, cuestión es, por ejemplo, poner leyes tipo, sí. no puedes comprar una vivienda aquí si eres extranjero. Sí. De esta manera proteges que el local pueda seguir viviendo en su lugar, por ejemplo. Sí. Pero, oye, si montas restaurantes, montas Oro. tours, montas lo que sea, jolín, pues eso trae dinero. Este es otro de los cauces. Este es el cauce Antequera. Pero esto cuando sube el río, chao. Pero este Agua, puente es otra- como de ese- película del Far West. Este puente es Se como... desintegra a medida que caminas. No, pero me recuerda a la película de Indiana Jones. Sí. Seguridad poca me da el puente, ¿eh? Sí. Madre mía. Y son proyectos que se autogestionan, esto lo financian ellos. No, claro. Madre mía. Sí. Qué peligro. Sí. Bueno, acá, ¿ves? Acá encuentras un punto de
recolección. ¿Se supone que viene alguien de la municipalidad a recoger aquí? Sí, a la mañana, en teoría. Hay veces que no viene. Ahí se puede pasar toda una semana sin aparecer. Ya. ¿Se acuerdan de la vivienda allá donde comenzamos? Sí. Bueno, esta parte final de ese proyecto. Esto debería ser un parque lineal, o sea, la gente debería entrar de allá donde estuvimos hace rato y caminar por acá y salir a la costanera. Sería como un parque verde lineal. Sí, claro, tiene que poder caminar por algún lado y eso tendría que ser lindo. Sí, y sin basura. Sí, sí. Claro. Aquí la pregunta es, ¿cuánto dinero nos puede llegar a costar arreglar esto versus hacer otra zona nueva desde cero y hacerla ya bien? Arreglar algo que ya está mal, que te va a costar X millones, o construir en otra zona tabula rasa, digamos, algo bien hecho desde cero. Sí, sí, sí. Entonces yo pienso que se encuentran un poco en esta disyuntiva, ¿no? Sí. Ven, mira, este es el único estadio en el mundo que tiene un árbol en medio de las graderías. Y este es el único, o sea, es el equipo que está jugando hasta hace 1 año, 2 años en el fútbol de primera. Ven que dice Resistencia Sport Club. Y realmente lo que quiere decir Resistencia Sport Club es Resistencia Social Comunista. O sea, pero aquí la tendencia, o sea, aquí la gente apoya el comunismo, digamos, aquí la mentalidad es comunista. Hubo una época. En este barrio, digo. Claro. Bueno, este club lo fundaron comunistas, tanto paraguayes, franceses, que venían con esa idea. Pero sí, Paraguay tiene muchas oportunidades, muchas posibilidades de avanzar, de crecer. ¿Por qué las familias no van de la Chacarita a otro lugar? O si se mudan, vuelven. Porque el costo de vida es muy elevado en las otras zonas, otros sectores. Y para generar trabajo tiene que venir a la ciudad, entonces es imposible sostener. Entonces, aquí tiene todo mucho más accesible. Tienen su propio ecosistema. Exactamente. Claro. Y la misma comunidad te cuida muchas veces. Claro, es como no tenemos acceso a otras cosas porque son más elevadas en costo, pues nos creamos entre todos en comunidad nuestro propio ecosistema para de esa manera pues todos salir adelante. Claro, es como la República Independiente de la Chacarita. Sí, totalmente. Ahí con sus propios precios, sus propias normas. Sí, sí. Aquí te comes mucho más barato de lo que comerías en el centro. No, desde luego. ¿Verdad? Hombre, desde luego, acabamos de comernos 3 empanaditas por 50 céntimos, lo que sería el equivalente. Esta es una de las iglesias centrales de la Chacarita, se llama Santa María Goretti. Aquí se hace un evento cada 6 de julio y hace como una caminata aquí hasta la Bahía de Asunción y hace un recorrido por la bahía en barco y luego vuelven aquí y a partir de ahí comienza el evento cultural, religioso. Poderoso. Estos eran los Airbnb de la época, ¿eh? Estos eran los Airbnb de la época. Claro, claro. Venía aquí a alquilar y vivir aquí, ¿verdad? Tú sabes que hay una teoría psicológica que dice que las cosas cuando se ven viejas es como que si tú al lado de tu casa tienes una casa vieja y que está mal, no te vas a esforzar tanto por tener tu casa bien. Claro. Porque la vas a ver mal y vas a decir, ¿para qué? O sea, psicológicamente es como que tiendes a tirar para abajo. A la dejadez. Exactamente, a dejarlo. Sin embargo, todo lo contrario. Si ves que las casas de tus vecinos están bien cuidadas, en principio te vas a decir, ostras, no puede ser que la mía esté tan mal. Sí, sí, sí. Yo he ido 1000 veces al Mercado 4. La cuestión es, ¿la gente realmente quiere ese cambio? ¿Quiere vivir mejor? ¿Quiere un barrio más adecentado, más limpio, más cuidado? Sí. ¿Realmente lo quieren o no? Porque todo tiene un coste-beneficio. Sí, 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 sí. Si deciden hacer eso y atraer turismo, va a tener un impacto y va a tener unas consecuencias. Sí. Y si deciden no hacer nada, va a tener un impacto y va a tener unas consecuencias, ¿no? Totalmente, sí. Tanto seguir igual como atraer a gente de fuera. Tienen que elegir, van a tener que renunciar a cosas y van a tener que aceptar otras nuevas. Sí, sí, hagan sí. lo que hagan, ¿no? Sí, no, y es buscar un equilibrio, ¿verdad? Yo creo que va a pasar, va a ser un proceso, no sé cuánto tiempo puede llevarnos, pero va a pasar. Yo creo que está pasando. A mí me encantaría que la gente que vea este reportaje, que nos dejen comentarios, ideas, soluciones, propuestas de, oye, podría, pues mira, yo sé, las marcas de pintura, Sí. aquí hay un montón por hacer. Algún científico que esté haciendo experimentos con el tema de la basura, pues aquí tienes chicha Tiene mercado. para hacer, ¿no? Para hacer pruebas. Qué Claro. sé yo, se pueden hacer un millón de cosas, ¿no? Y estaría muy bien que nos dejaran en comentarios eso, por un lado, y por otro lado, ¿dónde están las opiniones de si queremos cambiar? Creo que sería positivo cambiar o no, prefiero no cambiar y que se mantenga tal cual está, porque yo creo que habrán ambas posturas y sería muy interesante, ¿no? El escuchar o el leer ambas posturas, de decir, oye, pros y contras de cambiar y evolucionar y pros y contras de quedarse como está. Yo creo que tiene más que ver con la política, ¿verdad? La política. Claro, porque
siempre han utilizado las comunidades para eso, con votaciones. Por ejemplo, ahora vienen las elecciones. Entonces, los barrios, los bañados son súper apetecibles por la cantidad de votos que ahí pueden desequilibrar o equilibrar para un lado o para el otro en una campaña política para un intendente, por ejemplo. Claro, entonces, cuando uno genera conciencia, es decir, hey, no hace falta que un político venga a engañarte, puedes ser autosustentable con tu propio emprendimiento, entonces te liberas, tienes más conciencia. Entonces, eso es lo que no gusta muchas veces. O sea, ¿tú crees que la gente no quiere mejorar porque hay un partido político o el político de turno les convence para que si hacen eso va a ser malo? O... Por ejemplo, yo te contrato a ti como empleado. Pero te digo, si no me votas las próximas elecciones, te echo. Y te echo a vos, a tu familia. Y le has dado una estabilidad económica a tu familia, educación, alimentación, vestirlo con eso a tu familia. Pero cuando vienen con esas amenazas, ¿qué haces? Y le vota al mismo de siempre. Claro, pero aquí hay un tema de mentalidad, lo que tú dices. O sea, realmente, a ver, lo que creo que todo el mundo a nivel mundial tiene que entender ya de una vez es que los políticos no te van a salvar la vida nunca. No van a mirar por ti nunca. Ni los de aquí, ni los de allá, ni los de ningún lado. Lo que no tienes que hacer es volverte un dependiente del sistema. Claro. Si te vuelves un dependiente del sistema... Pero eso al político no le interesa. A eso al político le interesa. Le interesa que seas dependiente. Por eso, y que creas que tú no tienes poder para nada y que él te va a solucionar la vida. Cosa que es mentira. Claro, aparte trabaja mucho con los miedos. Claro. O sea, utiliza mucho la psicología y el miedo también. Claro. Entonces no es fácil, pues yo lo que haría, por ejemplo, es sí, ahora dependo de ti porque tú me das un empleo y estoy sometido a ti y a tus condiciones, pero yo lo que voy a hacer en mi tiempo libre, aunque tenga pocas horas y aunque me cueste, va a ser hacer un emprendimiento, empezar otro trabajo y cuando tenga una cierta estabilidad, pues ahí te quedas tú con tu voto. Claro, tener un plan B, es que no puedes depender de un Estado. Mi libertad, lo que no voy a hacer es aposentarme, y eso es contraproducente porque tú tienes una familia, tienes una mujer, tienes unos hijos, tienes gente que depende de ti y estás jugando también con el futuro de esa gente al ser dependiente de un tercero, y tú nunca tienes que ser dependiente de un tercero. Exacto. Tienes que ser dependiente de ti mismo. Entonces hay que cambiar un poquito lo que es el chip y empezar a ir a lo difícil, porque realmente lo difícil es donde está la libertad, es donde está la salida y es donde está el futuro y la prosperidad de cada familia. Dios mío. Esto solo lo he visto yo en las películas. Esto lo he visto yo en las películas. Y esto era de ¿Os acordáis de la película Regreso al Futuro 3? La locomotora. Aquí la tenemos. No, y teníamos la idea acá de eso, meterlo acá en el medio y transformarlo en un punto atractivo y hacer una barra de tragos, picadas. Le pones unas luces, lo pintas un poquito y te queda increíble. Sí, sí, esa es la idea. ¿Vosotros conocéis el concepto de ruin bars? No. Mira, esta zona, aquí se podrían hacer una de ruin bars. Mirároslo porque es un concepto que triunfó máximo en Budapest. Son casas abandonadas con cosas random dentro que le pusieron 4 luces, música y a funcionar. Y a la gente le encanta. Sí, aquí era un ruin bar que yo quería armar eso. Claro. Este es un local que nosotros alquilamos por 2 años y medio, que les decía hace rato, ¿verdad? Y funcionaba, pero bueno, ese por ejemplo fue una de las oficinas del telégrafo, del tren. ¿verdad? Y este era un estacionamiento de los vagones de tren. Esta que está quemada acá era un vagón de carga belga. Estos son vagones que el general Perón de Argentina donó a Paraguay y se ha incendiado también, ¿verdad? Aquello otro. Pero esto ahora mismo no pertenece a nadie. Sí, es de ferrocarril, de FEPASA. Y si alguien quiere montar aquí un food truck, ¿qué hay que hacer? Y es hablar con la gente de FEPASA. Pero ahora creo que tienen un proyecto acá del tema del tren de cercanía. Claro, pero estos vagones no los van a reutilizar, ¿o sí? Y sí, creo que tienen la idea, sí, de armar cosas. ¿Y la locomotora? Y eso, están viendo dónde moverlo, cómo darle un valor de nuevo, ¿verdad? Yo es que veo food trucks por todas partes. Sí. Esto es lo mismo, mover de acá te cuesta $15.000, mover la locomotora. Mover la locomotora. De ahí acá, $15.000. Entonces es eso, al final el sistema es money. Money. Si tienes money, si yo tuviese el dinero, esto estaría explotando. Inversores internacionales, claro. Aquí hay unas oportunidades que tela marinera. Tenés, por ejemplo, Chaca Valley, el Chaca Coin, la basura. ¿Cómo están ahora los créditos azules que le llaman? Mantener los cauces, los arroyos. Como los créditos de carbono, pero los créditos azules que le llaman. Anda, los azules no los conocía, los del carbono sí. Sí, yo tampoco, hace poco conocí los créditos azules. Entonces, ¿qué? Es mantener las aguas limpias. Ya claro, está. Y te dan créditos azules. Claro, pero lleva de vuelta 2, 3 años el proceso, implementación, un montón de cosas. Pero bueno, hay muchas posibilidades, pero hay que enfocarse y trabajar
en toda esa problemática, ¿verdad? Claro. Roque, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. Bueno, seguro que algún visionario verá aquí alguna oportunidad o algunas en plural Sí. y le va a dar la vuelta y va a encontrar salida a todo esto. Increíble el tour, me ha parecido una pasada, la verdad, he aprendido un montón de cosas, me ha sorprendido. Impresionante realmente la historia, el barrio. Hay zonas que me han gustado muchísimo para turistear. Sí. Lo de la cena, la pizzería, 100% voy a ir, me ha encantado, Sí. para ver el atardecer. Hemos explicado una realidad de Paraguay que mucha gente no conoce tampoco y hemos también destapado la otra cara de la Chacarita, porque aquí parece que todo es, no sé, criminalidad, tiroteos y qué sé yo. Y bueno, yo sinceramente tampoco me he sentido insegura en ningún momento en este barrio. La verdad me ha parecido todo el mundo súper agradable, como siempre, Sí. y muy bien, la Sí, verdad. Una comunidad llena de sueños, de proyectos, de emprendedores con ganas de salir adelante y tener una vida más digna. Muy bien. Eso es lo que tenemos genial. aquí en la Chacarita. Bueno, enhorabuena por el proyecto, también por todo lo que estás haciendo por el barrio, me parece espectacular. Esperemos que esto pueda seguir avanzando y que lleguen fuentes de financiación de cualquier tipo que quieran colaborar, invertir, hacer proyectos. Vamos, nosotros hacemos un llamamiento desde nuestro canal también a todo el mundo que nos vea, pues que pongan ficha aquí porque, oye, tiene mucho interés todo esto. Sí. Y en otras ciudades ha funcionado muy bien. Zonas exactamente iguales que se han revalorizado, una locura, solo por hacer proyectos de este tipo. Super. Y ahora estamos con la gente de la UNESCO, que se interesó a partir de abril del año pasado, conocieron el proyecto también en diciembre, hicimos un pacto por la Chacarita, que justamente trae los cursos de formación con tecnología y cosas así. Estamos con la UNESCO, Mentu, la Fundación Itaú, y la comunidad viendo la forma de fortalecer todo esto. Y que no se queden ahí en su zona de confort, que aprovechen estos cursos a través vuestro también y oye, que oportunidades las hay por todas partes. Super. Gracias, querida. De verdad. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Un gusto. Querido. Gracias por Gracias. todo. Igualmente. Nos vemos pronto. Vale, vale, está. Gracias.